Bien, muchas gracias a todas las personas que se conectan con Entrevistas El Espectador. Hoy nos acompaña el ministro de Defensa, el señor Iván Velázquez. Señor ministro, muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ustedes. Esta semana usted va a tener un evento convocado, de hecho, por el Ministerio de Defensa, con la UCIP, en donde va a tener, digamos, una charla, no quiero decir un cara a cara, pero sí una charla con el consejero comisionado de paz, Oti Patiño, un poco para ver cómo dialogan las políticas de seguridad y la política de paz total, que han tenido, digamos, unas tensiones. Me gustaría que habláramos de esas tensiones. ¿Cuáles son las tensiones que provocan, digamos, estas dos políticas que a la luz de la gente pues pueden ser a veces, no sé, como contradictorias? Bueno, siempre hay, por la propia función del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas, acciones, operaciones que generan esas tensiones cuando desde el otro sector del gobierno se está en el propósito de acercamientos, de discusiones, de negociaciones sobre las posibilidades de llegar al fin del conflicto con cualquiera de las organizaciones que están involucradas. Y se presenta entonces como si existiera realmente una contradicción entre paz y seguridad. Yo creo que para todo proceso de paz, y de acuerdo con los niveles en que se va ascendiendo, porque naturalmente que este es un proceso gradual, siempre las discusiones, las negociaciones de paz son graduales, las acciones que se desarrollan desde la fuerza pública son indispensables. Y son indispensables también porque se requiere que en el monopolio de la fuerza que siempre debe tener el Estado, esta sea una expresión, una manifestación permanente que no admita como periodos, momentos de vacío. Entonces las acciones que se desarrollan desde fuerzas militares y Policía Nacional podrían generar por el lado de la negociación como una cierta afectación, podríamos decirlo en esos términos. Pero yo considero que todo esto es un proceso muy dinámico, interrelacionado. Todas las fuerzas militares, las fuerzas armadas en general, la fuerza pública está interesada en la paz, todos estamos interesados en la paz. Lo que no podría permitirse es que en virtud de negociaciones de paz el Estado ceda en su capacidad de tener un control sobre los territorios, y ahí es tal vez donde se genera la mayor contradicción, pero que de la manera como hemos venido avanzando, yo creo que en general, con algunas dificultades, pero en general se ha logrado articular adecuadamente la paz a cargo de la oficina del comisionado consejero de paz y el mantenimiento del accionar de la fuerza pública a cargo del Ministerio de Defensa. Señor ministro, pero igual se han presentado eso que usted dice, fricciones o impactos de un lado y de otro, tanto de las negociaciones hacia el tema de seguridad como el tema del control que debe tener el ministerio con las negociaciones. ¿Cómo se han resuelto esas tensiones cuando se han presentado? ¿Usted habla directamente con el señor Patiño? ¿Cómo se resuelven? Nosotros tenemos unas reuniones periódicas, semanales, con el presidente de la República. Lo llamamos precisamente Consejo de Paz y Seguridad. A esas reuniones asiste el comisionado Patiño y también la cúpula militar y de policía. Asisto yo, presidida la reunión por el presidente, y ahí en muchas ocasiones pues establecemos discusiones específicas sobre situaciones que se vienen presentando, pero igualmente en espacios, aparte de ese Consejo de Paz y Seguridad,
tenemos reuniones desde la oficina del comisionado consejero, pero también de negociadores, de delegados del gobierno en las mesas con las fuerzas militares, con la cúpula militar y de policía. Y en esas oportunidades también internamente pues planteamos nuestras inquietudes, recibimos explicaciones de parte de los negociadores o del propio comisionado consejero, y esa es la manera como vamos tramitando algunas dificultades, incidentes que se pueden presentar, todos solucionables afortunadamente en todos que hemos tenido la posibilidad de hablar claramente, pero llegar también a unos acuerdos sobre una base que nosotros hemos establecido desde el inicio y que además en los decretos de cese siempre ha quedado establecido. El hecho de que se llegue a pactar un cese no significa que la fuerza pública va a dejar de actuar. Solo, y ese es el compromiso que asume el gobierno, el presidente al expedir el decreto, solo se suspenden las operaciones ofensivas militares y las operaciones especiales de policía. Y en esto hay una comprensión de parte en general, de todo el sector vinculado con la paz, de la oficina del comisionado consejero, pero también de los delegados, saber que la fuerza pública continúa realizando acciones, por ejemplo, que no obstante el cese, sigue teniendo la presencia en los territorios, que produce capturas en flagrancia, que produce capturas ejecutando órdenes expedidas por las autoridades judiciales. Y aunque para quienes están en las conversaciones del otro lado, del lado de los grupos armados ilegales, la aspiración es que no exista ni siquiera ese accionar de parte de fuerza pública. Ese es un asunto que ha quedado ya definitivamente acordado con la oficina del comisionado consejero y con los delegados, que la fuerza pública no cesa ni en la presencia ni en la realización de la responsabilidad, del cumplimiento de la responsabilidad constitucional, excepto en cuanto a operaciones ofensivas militares y operaciones especiales de policía. Muchas personas son, digamos, críticas del accionar del Ministerio de Defensa, sobre todo, digamos, de cara a las negociaciones, los 9 tableros que tiene el presidente, o por la apuesta de paz total del presidente Petro. Y en parte porque, claro, ustedes deben hacer ese control territorial, esas acciones ofensivas, porque a veces pareciera que la gente no entiende lo del tema del cese al fuego, que ya le quiero preguntar más a fondo. ¿Cuál es la postura realmente del Ministerio de Defensa, particularmente suya, sobre las negociaciones de paz? Pues nosotros, el Ministerio de Defensa, la fuerza pública, apoya esas negociaciones, contribuye con las negociaciones, no solo con la información necesaria para los negociadores y la propia oficina del comisionado consejero, sino que hace presencia con oficiales activos en las mesas, como en calidad de observadores. Participamos igualmente en los mecanismos de monitoreo y verificación, con uniformados también tanto de fuerzas militares como de la Policía Nacional, pero también funcionarios propios civiles del Ministerio de Defensa. Es decir, estamos al tanto del avance o la situación que se presenta en esas conversaciones, en esas negociaciones, y en general podemos decir no constituyen las fuerzas militares ni la Policía Nacional, mucho menos el Ministerio de Defensa, un obstáculo para el avance de esas negociaciones. Los obstáculos que se presentan surgen de las actitudes que en muchas ocasiones asumen los integrantes de los grupos armados ilegales. Usted hablaba ahora de algo muy particular que tienen por lo menos las negociaciones, y creo que es casi desde que se hizo la negociación con las antiguas FARC,
y es que en ese momento se creó una subcomisión técnica para que militares estuvieran y hoy las mesas tienen observadores militares, casi todas. ¿Esa figura sí ha servido y sí sirve para qué? Sí, ha servido de un lado por el conocimiento también desde nuestro sector de seguridad y defensa del avance o el estado presente de las negociaciones. De otro lado, porque ese conocimiento directo que los observadores militares tienen sobre esa situación particular en cada mesa, permite también contribuir con los negociadores del gobierno para absorber inquietudes, para hacer sugerencias. Los observadores no intervienen en las negociaciones, son eso, observadores, pero naturalmente que con la delegación del gobierno tenemos que hacer unidad y ha sido en muchas ocasiones el conocimiento, el consejo, la intervención, la conversación que se tiene por fuera de la mesa de los observadores militares con los negociadores que ha permitido o sacar un tema adelante o prevenirlo sobre alguna propuesta que no debería admitirse. De manera que sí, ha sido realmente provechoso, tanto para los negociadores, para la oficina del comisionado, como para el propio sector de seguridad y defensa. Y además, otro elemento que podría considerarse, y es que eso genera igualmente una tranquilidad, no solo para el sector, sino, creo yo, para toda la población, en el sentido de cuál es el contenido de las negociaciones que se adelantan. Y eso es también, inclusive para nosotros, una muestra de transparencia en las negociaciones. Y ese resumen de las negociaciones actuales para el Ministerio de Defensa es beneficioso. O sea, si usted hiciera un balance de lo que van ahora las negociaciones, los acuerdos a los que se han llegado, algunos procesos todavía estancados, desde el Ministerio de Defensa, digamos, desde su orilla, ¿el balance es positivo? No podría haber una respuesta uniforme. Okay. Hay situaciones favorables respecto de alguno o algunos, pero lo dicho, no hay una uniformidad. Cada proceso ha tenido unas dificultades, las posibilidades de unos avances. Por ejemplo, se viene planteando con el Estado Mayor de los bloques. Sí, la disidencia de Calarcá-Córdoba. Exactamente. Se ha venido planteando proyectos específicos de transformación territorial. Eso nosotros lo vemos de manera muy, muy positiva, porque creemos, como lo ha dicho el presidente permanentemente, y además tenemos esa convicción, la paz es la transformación del territorio. Entonces, en todos los eventos en los que se avanza en esa dirección, creemos que es muy positivo para el proceso en general. Cuando se plantea que no ha tenido todavía un avance importante, la georreferenciación, por ejemplo, sí, para nosotros es un elemento muy importante que se logrará acordar en la mesa esta georreferenciación, en lo que además participamos con toda la experiencia y el conocimiento desde fuerzas militares en la asesoría general, pero también en la específica a los delegados del gobierno. El proceso que se adelanta con Comuneros del Sur tiene también una importancia cuando se avanza, por ejemplo, en temas de desminado, o cuando se avanza en posibilidades de transformación territorial a partir también de la sustitución de las economías, de la economía
ilegal predominante en la zona por una economía legal. Entonces habría que mirar respecto de cada proceso y qué en temas específicos para nosotros poder afirmar qué tan positivo, neutro o negativo sería nuestra posición frente a esas conversaciones. No puedo dejar de preguntarle ahora que habla de dos ejemplos de negociaciones sobre el ELN, porque yo sé que usted ha participado, ha ido de hecho a varias preciclos o rondas de negociación que tuvieron y pues el proceso está estancado hoy. Así como me dijo de estos dos últimos, ¿qué diría del proceso con el ELN? Yo creo que ha tenido unas grandes dificultades, que afirmaciones de negociadores del ELN en el sentido de decir desde ya que vamos a ver con el próximo cómo gobierno desarrollamos estos 2 años que quedan porque la negociación va a ser con el próximo gobierno o un acuerdo podría ser después, pero que no va a ser en todo caso con este gobierno, no son afirmaciones que precisamente contribuyan al proceso. El restablecimiento de las conversaciones, y otra cosa es el tema del cese, pero el restablecimiento de las negociaciones, que se vuelva a activar la mesa, creo que también acciones que se desarrollan de parte del ELN, y todas muy lamentables, pero unas que son además sin absoluta justificación, sin decir que las otras tengan alguna justificación, pero lo que ocurrió, por ejemplo, en Anorí, para mí esto es un hecho de mucha gravedad. Jóvenes soldados que están cuidando un proceso de paz, porque esa es la función de ellos en las AETCR, que no están en combate, no realizan patrullajes para buscar contacto con la organización, con ninguna organización sino que están salvaguardando ilegal, a los están combatientes. protegiendo que a unas personas que se comprometieron con la paz, que se ubicaron en un espacio específico para desarrollar unos proyectos de vida también, sean atacados de la manera como fueron con estos explosivos. Me parece que eso es un hecho de mucha gravedad. Claro, en la guerra, si se dice, estamos en guerra y entonces en la guerra se acude a acciones, pero yo creo que hay también ciertos hechos que cuando se tiene una real voluntad de avanzar en un proceso de negociación, deberían medirse determinadas acciones que se realizan. Señor ministro, ¿qué tan frecuente habla usted con los jefes de delegaciones de las mesas de negociación del gobierno Petro? Hemos tenido muchos espacios. Aquí mismo, en este despacho, tenemos reuniones más o menos frecuentes. El sábado pasado fue la última reunión que tuve con los delegados de una de las mesas, pero es realmente frecuente, siempre está a la disposición de los dos lados, es decir, tanto de parte nuestra por cualquier necesidad, interés de plantear una inquietud de parte de ellos, como cuando nosotros hacemos también invitamos a una reunión para aclarar. Y algo en lo que hemos convenido, las delegaciones siempre tienen el interés de mantenernos informados desde la percepción de ellos mismos, de los delegados del gobierno, sobre los avances y el estado actual de las negociaciones. ¿Y se hace directo o tiene que hacerse a través del señor Patiño, de la oficina del consejero? De las dos formas. De las dos formas. En ocasiones es el consejero, el comisionado, que nos solicita la reunión. En ocasiones el propio jefe de delegación lo hace. En algunas oportunidades la reunión es solo con miembros de la delegación. En otras ocasiones el doctor Patiño acompaña también en estas conversaciones. Entonces, hay también, en todo caso, y esto es importante destacarlo,
yo creo que hay un nivel de confianza entre las delegaciones, particularmente los jefes de delegación, que es con los que más se trata, pero podríamos decir en general, las delegaciones y el ministerio, y con cada uno de los representantes o coordinadores o jefes de delegación y conmigo, igualmente hay una buena relación, tanto en todos, de Vera Grave, de Camilo González, de Armando Novoa, de Carlos Erazo, es decir, ha habido contacto fluido. Okay. Hablemos ahora del cese al fuego. Usted lo nombraba en anteriores respuestas. Hay varias personas cercanas al Ministerio de Defensa, o incluso pues, digamos, del Ejército, fuerzas militares, que afirman que a veces se sienten un poco maniatados con los temas de cese al fuego, sobre todo por, digamos, por las acciones prohibidas, por los protocolos que quedan, y también porque, sin duda, digamos, el gobierno ha tenido como un viraje en su política de seguridad, porque es una política, digamos, un poco más, diría yo, ceñida al derecho internacional humanitario, digamos, menos bélica, no sé si es la palabra correcta. ¿Cuál es la evaluación que ustedes hacen de los ceses al fuego? ¿Si han funcionado? ¿Realmente si han sentido que sus fuerzas les han manifestado que están maniatadas o no? Hay una limitación evidente. No maniatados, que es un concepto distinto, creo yo, pero hay una limitación evidente en cuanto a la suspensión de operaciones militares ofensivas o las operaciones especiales de policía, porque pues, están siempre en la presencia en los territorios, pero solo podrían actuar respecto de alguna organización en situaciones de flagrancia, o como decía ahora, haciendo efectivas órdenes de captura. La modalidad como han venido particularmente con el tema de la extorsión, realizando actividades delictivas estas organizaciones, hace que sea más difícil tener un resultado precisamente en flagrancia. Estamos no es en lo que podría ser en el imaginario nacional de ejércitos que se encuentran concentrados, ejércitos irregulares naturalmente, que se encuentran concentrados, uniformados, con armas, que envían un emisario para que venga acá a reunirse con el comandante, el jefe, el cabecilla de la organización para pagar una extorsión, sino que es 2 personas de civil sin armas en una motocicleta que van y citan a un lugar donde no está tampoco todo este aparataje militar, podríamos decirlo. Okay. Entonces, en esas condiciones es más complicado la actividad que puede desarrollar la fuerza pública, porque tendría que ser en el momento preciso de la extorsión que se esté cometiendo para capturar en flagrancia. De ahí que una de las necesidades, y venimos avanzando en esto, es el fortalecimiento de la Fiscalía General en una acción articulada con la inteligencia del Estado, militar y policial, pero también con la Policía Judicial para avanzar en investigaciones que permitan todo el proceso y la obtención de órdenes de captura, etc. Entonces, esta es una limitación evidente. Hay una situación respecto de los ceses que nosotros hemos planteado, repitiendo siempre las palabras del presidente Gustavo Petro, y es que el cese que no sirva a las comunidades es un cese que no sirve al gobierno. Porque es que el cese se ha tenido, y podría decirse que de propia definición como cese al fuego, es la ausencia de confrontación entre el ejército colombiano y un grupo armado ilegal, que va a producir menos
bajas por las acciones, por los enfrentamientos que puedan ocurrir entre esas fuerzas. Pero el problema que hay es en qué condiciones está viviendo la población aún en esos territorios en los que operan las organizaciones que se encuentran en cese. Y ahí hay muchas dificultades. Y esto también nos llevaría a una reflexión sobre los ceses, que el presidente ha venido igualmente en nuestras reuniones que mencionaba ahora, estableciendo para las negociaciones de paz también unas exigencias específicas en cuanto a establecer condiciones que favorezcan a las comunidades. Hay problemas evidentes que yo, en las conversaciones con los delegados, que yo digo sin ocultar lo que esto significa. Problemas como el ejercicio del control social que realizan organizaciones ilegales respecto de comunidades, que lleva a la sustitución de liderazgos tradicionales de las comunidades, a la afectación de organizaciones tradicionales de esas comunidades, a una extensión de la extorsión que inclusive uno podría decir por la naturaleza de la población afectada, que no es precisamente o no fundamentalmente en esa generalización por un contenido económico, sino que es el ejercicio del control social o la demostración de poder. Yo soy autoridad acá, y como autoridad, el expendedor de tintos, la vendedora de arepas o el hombre de la tienda, todos tienen obligación de pagarme la extorsión. Esto además ha afectado realmente a la población y ha tenido una expansión muy grande y con esa afectación que ya es a todos los niveles, desde los vendedores callejeros hasta las multinacionales. Pero mire, ministro, el ejemplo perfecto de esto que usted acaba de decir quizás es, creo que el corregimiento más famoso de este país, que es el plateado. En el plateado, digamos, pasa mucho de lo que usted acaba de decir, y el presidente había dado la orden de tomarse el plateado, y bueno, hace un mes y medio casi. 12 de octubre. 12 de octubre, digamos, hubo una incursión. Pero lo que varias personas dicen es que esa incursión, digamos, fue a medias, porque están en la zona rural, más bien en el casco urbano del Plateado, pero no en el resto del Cañón del Micay, que es como el gran problema, Huisito, San Juan de Micay, y que tampoco se ha llegado, digamos, al nivel en que se había pedido, por lo menos lo había pedido el presidente Petro. Entonces, no sé si... Lo que pasa es que esta es una operación militar muy compleja, que viene de manera sucesiva, desarrollándose en el tiempo. En un momento que cuando se tomaron las posiciones que tenía la Carlos Patiño en las partes altas del Plateado, creo que fue luego de ello que hubo un cese al fuego, que significó la imposibilidad de operar sobre el Plateado, porque había naturalmente conocido ampliamente una presencia armada de miembros de la Carlos Patiño en el casco urbano. Entonces, bueno, luego se acaba... Pero ese es el fuego, se levanta regionalmente. Por eso, entre marzo y abril. Luego se acaba y entonces continúa en la toma de posiciones de parte del ejército, en un avance que en ocasiones era casi que contado por metros, porque era además
y todavía hay en muchos lugares del Cañón del Micay, zonas minadas, que no permite, porque uno puede tener la idea desde acá, desde el Cañón del el Micay es conocimiento gigante. popular, que simplemente es, y yo también la tenía antes de esta experiencia como ministro, que uno decía, ¿y por qué se demoran tanto para llegar a un sitio? Eso es Pues que porque les no hay están dando carretera entre el tiempo, Tambo y el Plateado, les básicamente. están dando tiempo para que se vayan, pero si son apenas 5 kilómetros, ¿cómo es que se demoran días y días en los 5 kilómetros? Pues ahora ya yo personalmente conozco lo que significa poder avanzar con seguridad, sin riesgo para los hombres, que como digo es casi que metro a metro, pero ha sido una acción permanente, no ha habido día de descanso, en un proceso que llegaba a tener un control territorial periférico, pero todavía con una zona que aún hoy está con mucha presencia de la Carlos Patiño hacia el norte O sea, del todavía en la Plateado. zona rural del Plateado permanecen miembros de esta disidencia. Sí, sí, y de otros corregimientos. Entonces, pero estaba tomarse el Plateado, hacer la ocupación como se hizo. Eso suponía también una preparación muy cuidadosa, porque tal vez después de lo que significó y con todo lo que hay detrás de eso, solo lo voy a mencionar porque es el evento de una acción militar en medio de una población, lo que significó esa operación Orión en Medellín. Aquí, llegar el ejército a un centro poblado, con tanta población, 8.000 son los habitantes permanentes del Plateado y 12.000 con la población que se desplaza todos los días. Producir un operativo como ese, sin que se ocasione ninguna afectación a la población civil, eso es la demostración no solo de la gran capacidad que ha logrado adquirir el ejército colombiano, sino también de una preparación muy cuidadosa de la operación, que cada uno sabía a dónde debía ir, en qué momento, y van a neutralizar posiciones, casas que se sabía que estaban ocupados por miembros de la organización. Eso que se produjo y una desbandada, tantos de la organización que salieron en carrera del centro poblado a ocupar esas otras posiciones o a llegar a donde tenían esas otras posiciones, pero también otros miembros de la organización que se quedaron en el casco urbano y que todavía permanecen en el casco urbano desde la ocupación, desde esta operación militar del 12 de octubre hasta la semana pasada. Se había encontrado depósitos de explosivos en por lo menos 5 inmuebles en el Plateado. Bueno, pero entonces ya hay un proceso de estabilización en el casco urbano, pero hay una acción que tiene que llegar hasta el Pacífico y que se va avanzando también en la ocupación de posiciones. Se sabe de la presencia de la organización en otros corregimientos, otros sitios, y se va avanzando. Lo que puedo afirmar es, el ejército ha mantenido la voluntad, le ha venido dando cumplimiento a la orden presidencial, también periódicamente fuerzas militares en estas reuniones de paz y seguridad le rinden informes al presidente sobre el estado de los avances, la situación de la región. Pero es un proceso, lo que tenemos que es la instrucción a las fuerzas militares. Este es un proceso en el que se va avanzando, consolidando el control del territorio. No es un proceso simplemente de pasada, no es
transitorio, es para recuperar efectivamente el control legal del territorio, pero que tiene que ir unido también, como ha sido la disposición del presidente y muy vinculado a lo que hablábamos ahora, la paz es transformación territorial, que tiene que haber una presencia integral del Estado, particularmente del gobierno, de manera que para la población esta presencia del Estado signifique también el mejoramiento de sus condiciones materiales de existencia. La articulación de diversas instituciones, de diversos ministerios o dependencias del gobierno, que es un proceso en muchas veces complicado, muy lento, pero entonces lo que se pretende es, y por eso probablemente que no se ve el resultado tan inmediato, lo que se pretende es, en la medida en que se va logrando esa consolidación del control del territorio por la fuerza pública, se vaya dando también la presencia integral para la transformación de esos territorios. Para agotar un poco el tema de los ceses, el otro punto es, hace un par de semanas también hubo un paro armado decretado, digamos, por el ELN en Chocó. Y muchas de las personas decían como, bueno, ahí no hay cese, el cese se acabó el 3 de agosto, y sentían que no había tanta presencia o por lo menos tanto control justamente del ejército para parar el paro armado. De hecho, el paro armado se dio los días en que el ELN, digamos, lo hizo. Entonces quisiera saber... No, pero sí había control y sí había mucha presencia militar. Y la infantería de marina transitaba el río, los ríos. Lo que pasa es que el solo anuncio de un paro armado naturalmente genera en la población un gran temor. Y entonces nadie se atreve, a pesar de la presencia evidente de fuerza pública, nadie se atreve a desafiar lo que considera es un poder que podría tomar represalias contra ellos. Entonces, y esa es el juego con el terror, como ocurre también con esa organización y con otras, en la utilización de explosivos aún contra la población. Y el temor que genera amenazas como esta cuando establece prohibición de movilización, tiene un efecto, desafortunadamente, en que nadie, ni siquiera con esa presencia de la fuerza pública, se atreve a desafiar, porque dicen, se van a dar cuenta que yo no lo acaté, van a tomar represalias en mi contra, no voy a tener una protección personal, puede haber una protección general del territorio, no voy a tener una protección personal, entonces yo no me voy a arriesgar y acato esa orden ilegal de la organización. Pero no significa, pues insisto, en que haya existido una ausencia, por el contrario, la disposición del comandante general de las fuerzas militares, tan pronto el anuncio del paro armado, fue redoblar presencia de ejército e infantería de marina en el territorio. Bien. Y no puedo dejar de preguntarle sobre las figuras de gestores de paz, porque mucha gente, incluso dentro del gobierno, pues habla de que se está dando demasiada libertad sobre quienes, pues digamos, tienen esta figura. Hace poco, pues digamos, 18 exparamilitares cayeron ahí. Entonces, no sé si hay alguna posición del Ministerio de Defensa sobre este tipo de figuras, si realmente ha funcionado y ayuda, digamos, en los procesos de paz total. Esta es, en primer lugar, pues una decisión del presidente que naturalmente todos debemos acatar y no contradecir, porque es de acuerdo con su visión del proceso o de los procesos o de las capacidades de negociación, de acuerdo con su visión, una figura que considera puede ser útil. Hay algunas acciones de gestores
que contribuye a acercamientos. Hay algunos gestores que han aprovechado, como ha ocurrido igualmente con suspensión de órdenes de captura o con liberación de personas presas, que han aprovechado y de inmediato continúan en la realización de actividades delictivas. Pero podríamos decir que en general la figura tiene un propósito importante de contribución a los procesos, sobre todo a los acercamientos y consolidación de procesos de negociación con situaciones como las que conoce el país, que se han presentado, que en todo caso tampoco, que en todo caso son realmente excepcionales. Señor ministro, ¿por qué no aprovecha para invitar a las personas al evento que va a tener lugar el miércoles 4? Bueno, vamos a tener el 4 de diciembre en la Universidad de los Andes un foro que hemos denominado Proteger la vida y transformar los territorios, seguridad y paz total, en el que pretendemos precisamente conciliar estos dos conceptos que no están en contradicción, la paz y la seguridad, pero también entendida la seguridad desde una concepción como lo ha indicado el presidente de la República desde el 7 de agosto, que es un concepto de seguridad que involucra también la transformación de las condiciones de vida de la población, y en todo sentido, en sus condiciones materiales, pero también en sus condiciones espirituales, este concepto conocido como de seguridad humana. Lo que pretendemos allí, con presencia de académicos, pero también autoridades de los territorios, con personas de los territorios, concluyendo con una conversación que tendré con el comisionado consejero de paz, Oti Patiño, una oportunidad durante unas 4 horas del 4 de diciembre de aproximarnos a esta discusión de manera pública, aproximarnos a esta discusión de paz con seguridad, No seguridad paz versus para seguridad. la paz, no paz contra seguridad. Señor ministro, muchísimas gracias por atendernos. A todas las personas que se conectaron con Entrevistas del Espectador, este era el ministro de Defensa, el señor Iván Velázquez.